Como cristianos todos sabemos acerca de la resurrección de Cristo, pero tal vez no conocemos algunas de las implicaciones que la Escritura marca y que son de suma importancia para nuestra fe, nuestra vida y aún nuestra misma eternidad. Nuestro tema este día: ¿qué implica el que Jesús haya resucitado? Bienvenidos a un episodio más de Consejos para Familias. Sabemos que Dios tiene el consejo y la respuesta que tú necesitas. Hola, ¿qué tal, amigos? Dios me los bendiga. Los saludamos con muchísimo gusto aquí en Consejos para Familias. Su amigo el pastor Nes Gómez, un poquito ronco, pero soy yo mismo. Qué gusto que estén con nosotros. Y hoy quiero tocar un tema muy importante. Obviamente acabamos de celebrar la la crucifixión y la resurrección de nuestro amado Salvador. Y algo de lo que a veces no se ha hablado tanto es de las implicaciones de la resurrección de Cristo. A veces se defiende, ¿verdad? Obviamente, que hay pruebas históricas, arqueológicas, de muchas índoles que demuestran que obviamente Jesucristo resucitó. Pero algo que hay que notar son las implicaciones. ¿Qué implica? ¿Qué significa para nosotros? ¿Qué otras promesas, esperanzas, posibilidades nos trae la bendita resurrección de Jesús? Y vamos a hablar de eso, hermanos, porque creo que eso alienta nuestra fe, alienta nuestro caminar con el Señor, nuestra relación con Él se incrementa. Y yo estaba escuchando a un hermano que se llama Gavin Ortlund. Él es un doctor en teología cristiana, un hombre de Dios, que habló de este tema y me interesó muchísimo el poder compartir con ustedes este tema acerca de las implicaciones de la resurrección de Jesucristo. Y bueno, una de las primeras cosas que yo mencionaba y que quiero reiterar aquí es que el hecho de que el Padre haya resucitado al Hijo quiere decir que Él aceptó su sacrificio. Y es obvio, ¿verdad? Obviamente es su Hijo, pero la confirmación es la resurrección. Dice en Hechos 2, versículo 24, y después 32 y 33, dice: pero Dios hizo que Jesús resucitara. O sea, el Padre. No es que Jesús se resucitó a sí mismo, sino que el Padre lo resucitó. Dice, y es que la muerte no tenía ningún poder sobre él. Todos nosotros, versículo 32, somos testigos de que Dios resucitó a Jesús y de que luego lo llevó al cielo y lo sentó a su derecha. Entonces Cristo ya era Dios, obviamente, antes de venir a la tierra. Dice Filipenses capítulo 2, versículo 1, que Jesús no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo y tomó la semejanza de siervo, y estando en la condición de siervo se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces Cristo se despoja momentáneamente de la gloria celestial, aunque Él sigue siendo Dios. Y dice la palabra, o sea, Él ya era Dios, repito, desde antes de que viniera, pero cuando Él resucita, Él ya experimentó obviamente pruebas. Él ya experimentó, fue tentado, jamás cayó, experimentó aflicción, contradicción, la misma crucifixión. Entonces, cuando Él regresa al cielo, todavía su posición es mucho más exaltada. Y lo vamos a ir viendo porque la Escritura lo habla, ¿verdad? La resurrección de Cristo, hermanos, también implica que Él ha entrado en el cielo no solo como nuestro Redentor, o sea, Él nos rescató de la condenación eterna por su bendito sacrificio en la cruz, pero también Él es nuestro sacerdote, Él es profeta y Él es rey para siempre. Entonces, vamos a hablar un poquitito de estas cosas. Tal vez no es un tema, ¿cómo les explicaré?, directamente familiar, pero tiene implicaciones muy importantes porque tenemos los cristianos que estar llenos de esperanza, llenos de fe, llenos de entendimiento de lo que significa esta bendita resurrección de Jesucristo. Entonces, dice nuestro hermano Gavin Ortlund que la resurrección se relaciona con la cristología en el sentido de que inaugura el periodo de sesión de Cristo en el trono de David y el gobierno real sobre las naciones. También indica la permanencia de su humanidad. Voy a explicar esto. Suena un poco complejo, pero voy a explicar qué significa. O sea, cuando Cristo resucita entre los muertos, Él ya viene como el hijo de David, porque cuando Él nace de María, de la Virgen, ella era de la tribu de Judá y era descendiente de David. Cuando estaba en el cielo, pues no era descendiente de David porque Él no había nacido en la tierra. Entonces, ya como hombre aprobado por Dios y glorificado, Él tiene un gobierno real sobre las naciones. Yo quiero decirles que la tierra fue hecha para ser gobernada por los hombres, según Dios lo dijo en Génesis. Le dijo a Adán y a Eva,
señorear la tierra, sojuzgarla, multiplicaos, etc. Entonces, Cristo legalmente toma el dominio, el gobierno y la autoridad sobre las naciones. Y no solamente eso, sino que Él permanece como hombre. Es algo muy tremendo porque Jesús está en el cielo, pero Él sigue siendo hombre y Dios. Es 100% hombre y 100% Dios. Y esta naturaleza del Hijo es eterna. Entonces hay muchas implicaciones. Pero bueno, si tienen alguna pregunta, con mucho gusto estamos aquí para contestarle. Puede hacerlo en nuestra página de Facebook de Pastor Nets Gómez o en el canal de YouTube de su servidor, Pastor Nets Gómez. Usted puede suscribirse, puede recomendarlo también y también puede llamarnos al 877-711-3342. Estamos hablando del tema que se llama ¿qué implica el que Jesús haya resucitado? Y quiero leerle muchas citas porque esto está bueno, ¿verdad? Dice que Jesús, dice, él era profeta y sabía que, David era profeta, está hablando de un salmo, escribe David, y dice, Dios le había prometido bajo el juramento poner en el trono a uno de sus descendientes. Observe cómo el juramento que Dios le hizo a David se cumplió en Cristo. Fue así como previó lo que iba a suceder. Refiriéndose a la resurrección de Cristo, afirmó que Dios no dejaría que su vida terminara en los dominios de la muerte, ni que su fin fuera la corrupción. Entonces, Cristo, hermanos, es el cumplimiento de la promesa de David, y por eso dice que Dios no lo permitió que él se quedara en la tumba. Usted va actualmente a Jerusalén y es una tumba vacía, que es la tumba de Cristo, y que su cuerpo no se corrompiera, porque al tercer día resucita con un cuerpo glorificado. Entonces, repito, él permanece, escuche bien, como el Rey soberano sobre todas las naciones y también como hombre para siempre. Y dice Efesios 1, 19 al 21, me encanta. Dice, Dios resucitó a Cristo y le dio un lugar en el cielo a la derecha de su trono. Con ese mismo poder, Dios le dio a Cristo dominio sobre todos los espíritus que tienen poder y autoridad y sobre todo lo que existe en este mundo y en el nuevo mundo que vendrá. O sea, la autoridad de Jesucristo resucitado en la tierra mientras Él regresa, y en la tierra cuando regrese en el milenio, y en la tierra cuando baje la nueva Jerusalén a la tierra, Jesucristo tendrá esa autoridad, ese gobierno, porque el Padre se lo dio, porque Él se lo ganó. Cristo se lo ganó al someterse, al entregarse, al sacrificarse, al tener esta fidelidad al Padre, a pesar de que era duro. En la última noche le dijo, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, Cristo, hermanos, quedó así, exaltado sobre el gobierno de todas las naciones, pero permanece con esta naturaleza humana, que es algo que nuestra mente no entiende, pero el hecho de que nuestra mente no entienda la humanidad, divinidad de Cristo, no por eso se descarta. Nuestra mente es finita y Él es infinito. Segundo punto muy importante, la resurrección o la implicación de la resurrección o el hecho de que Jesús haya resucitado se relaciona con la soteriología. Voy a explicarle qué es eso, no es nada raro. Es el estudio de la aplicación de la redención lograda por Cristo. O sea, cuando Cristo nos redime, o sea, Él paga el precio, Él derrama su sangre, Él lleva nuestro castigo, entonces Él nos trae a nosotros el rescate de nuestra esclavitud, de nuestra condenación, de nuestra perdición. Cristo nos rescata y la soteriología estudia acerca de eso. Y lo que Cristo logró cuando Él resucita, completa su obra. O sea, Jesús, escuche bien, no solamente quedó como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, sino que Él subió y actualmente es el sumo sacerdote que intercede por nosotros. Dice la Biblia en 1 Timoteo que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay ningún intermediario que necesitemos. O voy a pedirle a fulanito o a fulanita que ruegue por mí. Jesucristo es el mediador. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús es el camino, hermanos. Entonces, qué tremendo que la resurrección de Jesucristo completó su redención, y eso es el beneficio para nosotros.
La promesa es gloriosa. Mire cómo dice 1 Pedro 1:3. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia, fíjese bien, nos ha hecho renacer mediante la resurrección de Jesucristo entre los muertos, para que tengamos una esperanza viva. O sea, nuestra esperanza cristiana no es como, pues quién sabe. No, es una esperanza viva porque Jesús vive. Es una esperanza gloriosa porque Él venció a la muerte, venció al diablo, venció al pecado, venció toda la oposición, la tentación, la traición, la amargura. Él venció todo eso. Bendito sea su nombre. Y entonces a través de Él tenemos una esperanza viva, hermanos queridos. 1 Pedro 3:21 dice, la cual simboliza el bautismo, que ahora los salva también a ustedes. El bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Esta salvación es posible por la resurrección de Jesucristo. O sea, que no solamente la muerte de Cristo, escuche bien, nos trajo salvación, sino también su resurrección. Qué hermoso, repito, no solamente, hermanos, la muerte de Cristo nos redimió, pero también su resurrección, lo dice el apóstol Pablo. Ya tengo una pregunta aquí, con mucho gusto. Dice, pastor, si Jesús murió por nuestros pecados, ¿por qué sigue la gente pecando? ¿Cómo podemos hacer que otros vean la magnitud del significado de la cruz y la resurrección? Ok, bueno, la gente sigue pecando porque quiere. La muerte de Jesús, escuche bien, Él se presenta como el que nos sustituye. O sea, nosotros pecamos y nosotros nos merecemos el castigo, los latigazos, los clavos, la corona. Ese era nuestro castigo. Él lo llevó. Entonces, quien se apropia por la fe de esta obra redentora, recibe perdón y es librado de la condenación. Entonces, la gente sigue pecando porque quiere pecar. Cuando Jesús nos redime, no nos convierte en robots. Nos salva de la condenación, nos da su Espíritu Santo, pero aún permanece nuestra voluntad. ¿Me entiende? Porque no es como que usted pasa hasta la oración de fe y termina siendo como un robot. No, hermanos, hasta el último día de nuestras vidas, todos tendremos este libre albedrío para decir, quiero servir a Dios o no voy a servir a Dios. Quiero obedecer a Dios o quiero desobedecer a Dios. Quiero decir mentiras o verdades, etcétera, etcétera. ¿Cómo podemos hacer que otros vean la magnitud y el significado de la cruz? Mi hermano, yo creo que tenemos que orar por la gente, porque las personas necesitan una revelación. O sea, que el velo que Satanás, según 2 Corintios 4:4, ha puesto en la gente, sea removido. Y cuando ese velo es quitado, le resplandece la luz del Evangelio de Jesucristo, el cual es la imagen, la gloria de Dios. Entonces, tenemos que orar por la gente. Fíjese bien, hay 3 maneras. 1, orando por ellos. 2, sería a través de buenas obras, hermanos. Cuando vean nuestras buenas obras, vean que usted es una persona que bendice, que ayuda, que perdona, eso. Y número 3, compartiendo nuestro testimonio. Estas 3 formas son un instrumento para que podamos abrir los ojos de los ciegos y que ellos puedan creer y puedan entender el poderoso mensaje de redención de Jesucristo. Pero recuerde, si tiene una pregunta, estamos para servirle. 877-711-3342. Muy bien, entonces estamos hablando acerca, hermanos queridos, de las implicaciones de la resurrección de Jesucristo. Entonces decíamos que, número 1, implica que el Padre aceptó el sacrificio y lo confirmó resucitando a Cristo. Se relaciona con todo lo que tiene que ver con el estudio de Cristo. O sea que Jesús es el cumplimiento del pacto de David y también Él tiene una autoridad para gobernar las naciones legalmente. Ya vimos versículos. También estamos hablando de las aplicaciones de la redención. O sea, Jesucristo no solamente nos redimió cuando derramó su sangre en la cruz, sino también como el Cristo resucitado que está a la diestra del Padre, hermanos queridos. También Cristo inauguró en la resurrección su obra exaltada de intercesión. Esto es algo muy importante, hermanos queridos. Muy importante. O sea, Cristo Jesús, dice la palabra, se lo quiero leer en Hebreos 7, 24, 25, dice, pero como Jesús permanece para siempre, o sea, Él resucitó, está vivo para siempre, su sacerdocio es imperecedero, nunca termina. Por eso también puede salvar por completo a los que por medio de Él se acercan a Dios.
ya que vive siempre para interceder por ellos. Perdón. Entonces, escuche bien. Jesucristo vive para interceder. Por eso cuando decimos que hay otros mediadores, que le vamos a pedir a los santos que rueguen por nosotros, eso es completamente absurdo e ilógico y antibíblico. Porque Jesús es el intercesor. Dice la palabra que Él vive, ese es su ministerio, para interceder por nosotros. Entonces, la resurrección nos habla de ese Salvador que, continúa intercediendo por nosotros. Discúlpenme, todo el güey. Pero vamos con una pregunta que está aquí. Pastor, mi pastor dice que el celebrar la Semana Santa es matar a Jesús de nuevo. Wow, ¿cómo podría contestarle a mi pastor sobre esta cuestión? Mire, a Jesús nadie lo puede matar. Para empezar, nadie en el mundo, Hebreos 2, 14, 15, dice que Cristo destruyó al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, para librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a servidumbre. Entonces, nadie puede matar a Jesús de nuevo, porque Él es el Cristo glorificado. Número 1. Número 2, quiero decirles que es que tenemos que saber la Escritura, hermanos queridos. Dice que, fíjese, aquí en eso que acabamos de leer, Hebreos 7, 25, dice que Cristo, como está resucitado, Él vive para siempre. ¿Quién podría matar a Cristo? No pudo el sepulcro, no pudo el diablo, no pudieron los romanos, no pudieron los judíos, no pudo el comunismo, el islamismo. Nadie lo puede matar. Entonces yo creo que hay que explicarle al pastor que el hecho de que recordemos la Semana Santa como un momento memorial muy importante, no significa que estamos matando a Cristo. De hecho, fíjese bien, cada vez que celebramos la Santa Cena, estamos recordando, dice Cristo, hagan esto en memoria de mí, acuérdense que yo morí, acuérdense que derramé mi sangre. Entonces, el recordar la muerte es un mandamiento que Jesús nos dejó en la Santa Cena y es una bendición, pero nadie puede matar a Cristo. Entonces, hay que decirle, pastor, ¿cómo usted puede decir que alguien mata a Cristo si Cristo es inmortal y nadie puede hacerlo? Si Él venció a la muerte y al diablo, ¿cómo alguien podría matarlo? Entonces, contéstele así, hermano querido. Es que a veces yo creo que nuestra religiosidad nos hace hablar. Esos están matando a Cristo. Hablamos, pero eso hablamos ignorantemente. Porque nadie puede matar a Cristo. Él sí murió. Claramente y históricamente está demostrado. Pero no podemos seguirlo matando. Imposible. Imposible. Ok, vamos a continuar aquí. Estamos explicando entonces las implicaciones, hermanos, de la bendita resurrección de Jesucristo. Y mire, algo hermoso es que Cristo dice en Romanos capítulo 6 que cuando nosotros nos bautizamos en agua, nos sumergimos y así como Cristo fue sepultado y después resucitó, nosotros resucitamos a una vida nueva. Entonces, hermanos queridos, Cristo nos permite identificarnos no solamente con la muerte al pecado, porque dice la Biblia que Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, sino con la resurrección a una vida nueva. Y también tiene una expresión futura. Por favor, escuche bien. Nuestro cuerpo, si es que morimos antes de que llegue Cristo, va a ser resucitado. Mire cómo dice 1 Corintios 15, 20. Lo cierto es que Cristo ha sido levantado entre los muertos como primicias de los que murieron. O sea, Él es el primer fruto de la resurrección. Ese mismo cuerpo que Cristo tuvo después de que Él resucitó es el mismo que nos va a dar. Por eso se le llama el primogénito de los muertos en Apocalipsis 1. Entonces, hermanos, la resurrección no solamente fue un evento pasado, obviamente pasó históricamente, realmente, físicamente y espiritualmente, pero también tiene una dimensión futura. Él nos resucitará y nos dará un cuerpo semejante al suyo. Le recomiendo que para este tema lea 1 Corintios 15, donde Pablo explica de una manera muy teológica y escatológica este bendito tema de la resurrección. Y eso es importante porque, mire, este tema que estamos viendo tiene que ver con nuestra vida. Hablábamos hace poco tiempo que las personas tienen temor a la muerte. Y yo sé que existen temores, pero estas promesas son nuestra garantía. Aquí nos pregunta alguien más, pastor,
al ser cristiana y habido nacido de nuevo en Cristo, ¿por qué me salen las cosas mal y a mi esposo le sale todo bien sin estar arrepentido de su pecado? Bueno, el que hayamos nacido de nuevo no quiere decir que todo nos va a ser perfecto. El nacer de nuevo es esto. Yo quiero explicarle esto. Cuando estábamos en Cristo estábamos muertos en nuestro pecado, o sea, desconectados. Cuando nacimos de nuevo nos reconectamos a la fuente de vida que es Jesucristo y al Padre. Entonces, el nuevo nacimiento implica ser nacidos en el Espíritu, pero nuestra alma sigue igual. O sea, hay personas que... Usted no pasa al altar para hacer la oración y de repente se convierte en un bebé físicamente. Usted se convierte en un bebé en el Espíritu, pero su alma conserva recuerdos, hábitos, lo que sea. Entonces, usted cuando piensa, soy cristiana y todo me sale mal, fíjense qué interesante. O sea, ella piensa, si yo me hago cristiano me tiene que salir todo bien. Si me hago cristiano tengo que renovar mi mente, tengo que disciplinarme, tengo que crucificar mi hombre viejo, tengo que planear bien las cosas. Entonces, tal vez al esposo no cristiano, que no es arrepentido, le salen las cosas bien porque planea. Pero el hecho de que le salga bien las cosas en esta tierra no quiere decir que se vaya al cielo, porque puede salirle todo increíble. Podría ser hasta multimillonario, pero si no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, él terminará en el infierno. Entonces, no interprete las cosas que le salen mal como que, oiga, algo me falló en mi nuevo nacimiento. No le falló nada. Usted nació de nuevo en Cristo, cree en el Señor, va camino al cielo, lo adora, tiene comunión con Él, pero necesita aprender muchas cosas, a planear, a educarse, a ser prudente, a ser sabia. Entonces, no confundamos el nuevo nacimiento con una especie de varita mágica. No. El nuevo nacimiento, hermanos, es un milagro glorioso de haber recibido la salvación y ser nacido en el Espíritu. Pero obviamente tenemos que crecer, por eso la Biblia habla mucho de que nos despojemos del hombre viejo. Efesios capítulo 4, que está viciado con los deseos engañosos y nos revistamos del hombre nuevo creado en Cristo Jesús según la justicia y santidad de la verdad. Entonces, somos cristianos, pero tenemos que renovarnos, disciplinarnos, organizarnos, hacer presupuestos, pedir asesoría, pedir consejería, pedir ministración. Aleluya. Muy bien. Entonces, otra cosa más, hablando de las implicaciones de la resurrección, es que, el Señor, fíjese, cuando Él murió, nos rescató, nos redimió, nos perdonó a los que hemos creído, obviamente, y ahora tenemos, mire, la adopción, o sea, fuimos adoptados como hijos de Dios, la justificación, fuimos declarados justos, la santificación, que somos declarados santos, aunque todavía tenemos que santificarnos. La santificación tiene un aspecto pasado, presente y futuro, no es el tema de hoy, pero un tema importante es la glorificación. Entonces la resurrección nos proyecta, hermanos, hacia el futuro glorioso con Cristo. ¿Cómo está, hermanita? ¿Le salen mal las cosas? Bueno, no se preocupe. Usted va a recibir un cuerpo glorificado. Ore por su esposo que se convierta, para que él también esté junto con usted y sus hijos. Pero tenemos un destino glorioso. Mire lo que dice Colosenses 3:1. Ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. O sea, que la resurrección nos apunta al cielo, nos apunta a la gloria venidera, nos apunta a la esperanza que tenemos en Él, hermanos. Romanos 6:4. Por tanto, mediante el bautismo en agua, fuimos sepultados con Él en su muerte, de modo que así como Cristo resucitó por el glorioso poder del Padre, también nosotros andemos en vida nueva. Ahí está. O sea, tenemos que caminar en esa vida nueva. Hermana, ánimo, renuévese, aprenda, crezca. No diga, ay, mi esposo que no es cristiano está mejor que yo. Yo me hice cristiano y mire, todo me sale mal. No, hermana, sigue creciendo, por amor de Dios. Ok, entonces, otra cosa más de las implicaciones de la resurrección es que se relaciona con la doctrina de la creación, porque, escuche esto, la resurrección de Cristo no solamente fue espiritual, fue corporal. O sea, su cuerpo fue gloria. Es más, Cristo después de la resurrección pudo comer pescado y pan. Cuando Él entra para ver a sus discípulos, están espantados y dice, ok, muchachos, están muy conmocionados, denme un pescado y vamos a comer, para que vean que sí soy yo, no soy un fantasma, no soy un espíritu, soy un cuerpo glorificado. Entonces, la resurrección significa que cuando Dios
cuando muramos, no solamente nuestro espíritu va a ir con Dios y nuestra alma, pero nuestro cuerpo, hermanos, físico, glorificado, como el de Cristo, nos va a ser entregados, y eso es una bendita esperanza. Entonces, también, escuche bien, la resurrección de Cristo, ya voy a terminar, se relaciona con el regreso de Cristo. Esto es muy importante, hermanos queridos, porque Cristo, así como Él murió y resucitó y lo vieron irse, dice también, así como lo vieron irse, así lo van a ver regresar. Bendito sea su nombre. Entonces, el consejo de este día, mis hermanos queridos, con mucho gusto, es que hay muchas implicaciones maravillosas de la resurrección de Jesucristo que nos llenan de esperanza, de claridad, de saber cómo va a ser el futuro, y debemos de estudiar, debemos de orar, debemos de predicar, debemos de enseñar aún a nuestros hijos para que ellos sepan estas benditas verdades y no vivamos simplemente en el aquí y en el ahora, en las noticias, en las murmuraciones, en las conspiraciones, sino, hermanos, que vivamos en la esperanza gloriosa del bendito regreso de Jesucristo. Hay muchas más cosas, toqué solamente algunas, pero la Biblia explica, hermanos, una tras otra las benditas implicaciones de la resurrección de nuestro amado Salvador, y nos gozamos, la verdad, de poder tener esta revelación. Así que Dios me los bendiga. Nos vamos a ver en la próxima transmisión. Es un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por haber acompañado al Pastor Nets Gómez en un episodio más de Consejos para Familias. Será hasta la próxima.